Muy bien, pues entonces continuamos con el siguiente tema. La parte que viene se llama Maximato. Es un tema pues bastante fácil, por decirlo así, porque no dura mucho tiempo. Y podría decirse, hay algunos autores que aseguran que todavía es parte de la revolución esto del Maximato. Sin embargo, pues ocurre 10 años después de que Carranza establece la Constitución del 17, por lo cual la gran mayoría de autores creen que esto ya no es parte de la revolución. Entonces, vamos a revisar esto, vamos aquí a compartir las diapositivas y expliquemos este tema entonces. Repito, el nombre de esto se llama Maximato. No encuentro dónde ponerme, aquí me pongo. Listo. Ok, hagamos un recuerdo pues. Venustiano Carranza fue presidente de México entre 1915 y 1920. En ese año, en 1920, a Carranza le correspondía dejar el poder. Sin embargo, una vez que sale de la presidencia, es misteriosamente asesinado y de su asesino, de la persona que mata a Carranza, no se sabe nada. ¿Qué fue lo que se piensa? Bueno, de su aliado Álvaro Obregón. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Carranza deja la presidencia, en su lugar llega este personaje, Álvaro Obregón, que gobierna entre el año de 1920 y 1924. Sin embargo, para Álvaro Obregón, él no quería a nadie que le hiciera sombra. Él quería ser la persona más brillante, más importante de todo el país, y Venustiano Carranza era un obstáculo. A pesar de que eran amigos, a pesar de que eran aliados, se dice que Álvaro Obregón manda a matar a Carranza, quedándose él como el más importante de todo el país. Así, Obregón gobierna durante los 4 años que le correspondían, en ese entonces no eran sexenios, eran cuatrienios, y sale del gobierno en 1924. Se quiere reelegir, quiere volver a participar en las elecciones para ser presidente una vez más, pero la Constitución se lo impedía. Si nosotros acordamos, la revolución tenía el objetivo de quitar a Porfirio Díaz, porque duró 31 años seguidos en el poder. Bueno, la Constitución que nos dejó Venustiano Carranza tiene más bien hasta la actualidad un candado que evita que un presidente se pueda reelegir de manera consecutiva. O sea, Peña Nieto fue presidente el sexenio pasado. Este sexenio no podía haber participado en las elecciones, no lo hizo. Pero aunque él hubiera querido, era imposible. La Constitución se lo prohíbe. Igual, López Obrador es el presidente actual de México. Una vez que él termine su gobierno, no puede volver a participar porque la Constitución se lo prohíbe. Sin embargo, hay una opción. Pueden dejar un gobierno, un sexenio, y al siguiente participar. Por ejemplo, Peña Nieto fue presidente el sexenio pasado. Este sexenio actual es Andrés Manuel López Obrador. Una vez que termine López Obrador, si quisiera, Enrique Peña Nieto podría volver a competir en las elecciones. Algo así intentó Álvaro Obregón y veámoslo. Una vez que Obregón deja la presidencia en el 24, queda esta para otro aliado de él, ese que están viendo ustedes en la imagen, de nombre Plutarco Elías Calles. Sin embargo, en esos 4 años que Elías Calles gobernó, se hizo muy poderoso, adquirió mucho poder. Al terminar su mandato, Calles deja la presidencia y Álvaro Obregón vuelve a competir. Recordemos que ya había sido presidente 4 años, pues vuelve a participar en las elecciones y gana. Entonces había sido presidente Obregón, Elías Calles, e iba a ser otra vez Obregón, ya había ganado. Ok, espero que se haya guardado donde me quedé, porque si no, esto va a estar un poco difícil. Pero bueno, continuémosle pues. Ojalá sí se haya quedado donde íbamos. Ok, entonces dijimos que Álvaro Obregón volvió a ganar las elecciones. Sin embargo, una vez de que ya había ganado el Plutarco Elías Calles, había dejado el poder, nuevamente es un atentado el que se vuelve a dar en la vida política de México. Álvaro Obregón se encontraba comiendo en un restaurante de la Ciudad de México cuando por la espalda llegan y lo asesinan. El personaje que lo terminó ultimando Álvaro Obregón, pues trabajaba para Plutarco Elías Calles, quien había mandado matar a Obregón para que no tuviera más poder.
Así inicia aquí el periodo conocido como Maximato. ¿Por qué Maximato? Bueno, vamos a irlo viendo. Durante este periodo, el Maximato, aunque Plutarco Elías Calles, como recordamos, dejó la presidencia en el 28, él seguía ejerciendo el poder a través de otros personajes. Había elecciones en el país, la gente votaba por su presidente, pero el que realmente elegía al que iba a ser el heredero era Plutarco Elías Calles. O sea, él ponía el candidato que él quería, obligaba a los demás candidatos a retirarse y ya que solamente participaba uno, pues era el que ganaba. ¿Y quién elegía ese? La gente votaba por él, pero lo había puesto en esas votaciones Plutarco Elías Calles para seguir gobernando él, buscando así siempre que sus intereses pues se siguieran manteniendo, ¿no? ¿Por qué Maximato? Bueno, hagamos un recuerdo. Cualquier revolucionario que se les ocurra, cualquiera, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pascual Orozco, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Benjamín Argumedo, no sé, el que se les ocurra, completamente el que se les ocurra, para 1928 ya ninguno quedaba vivo, ninguno. De los más famosos, todos habían ya fallecido. El único más o menos famoso que quedaba era Plutarco Elías Calles, que si ustedes se acuerdan, en los videos anteriores no lo mencioné. ¿Saben por qué? Porque no era importante realmente. Durante la revolución él participó, seguramente trajo su escopeta, su Mauser, seguramente participó en varias batallas, pero nunca fue un soldado sobresaliente, nunca fue alguien importante durante la revolución. Sin embargo, ya que era presidente en este último periodo que vimos, y ya que no había nadie más que quedara vivo de esa época, Plutarco Elías Calles se autonombró jefe máximo de la Revolución Mexicana, aunque pues, su participación realmente nunca hubiera sido tan sobresaliente en ella, ¿verdad? Así, durante los siguientes 6 años, Plutarco Elías Calles eligió quiénes iban a ser los presidentes. Primero estuvo Emilio Portes Gil, después Pascual Ortiz Rubio y por último Abelardo L. Rodríguez. ¿Y qué pasaba con estos presidentes? Plutarco Elías Calles les decía qué hacer. Ellos traían la banda presidencial, ellos gobernaban, ellos eran los que iban a los actos, ellos eran los que daban las órdenes. Pero para hacer esto, Plutarco Elías Calles era el que les decía qué hacer. Es como un títere, ¿no? El que controla los hilos arriba era Plutarco Elías Calles y abajo estos presidentes eran solamente marionetas. Así, Elías Calles tuvo durante 10 años el poder, desde 1924 hasta 1934. Los primeros 4 años lo hizo él gobernando, los siguientes 6 lo hizo controlando a los presidentes. Y por último nos dejó un regalito más Plutarco Elías Calles, con el objetivo de quedarse en el poder más tiempo, él y su gente fundaron el PNR, que se conocía como Partido Nacional Revolucionario. Es el primer partido político moderno de nuestra historia y que seguramente ustedes hoy conocen y reconocen bajo las siglas PRI. Se puede decir entonces que el padre del priismo, el padre del PRI, fue el señor, el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Entonces, pues, aquí terminamos esta parte, aquí terminamos este video. El maximato, en resumen de pocos segundos, fue, tras una serie de matanzas de presidentes, Elías Calles llegó al gobierno de México y una vez ahí se decidió a no soltarlo. Gobernó 4 años y los siguientes 6 años después de su gobierno controló a los que estaban en la presidencia. Él los quitaba, él los ponía y él les decía qué hacer. Así no había nadie que se opusiera a su gobierno y de esta manera Plutarco Elías Calles se inmortalizó en nuestra historia para mal, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden decírmelo por WhatsApp, pueden mandarme algún mensaje. Muchas gracias.